Bien. Ahí tienen la bibliografía. Siguen entonces a la espera. Vamos a admitir a todos de nuevo. Bien. Ahí parece que no hubiera nadie más. Ok. Les estoy compartiendo una diapositiva con la bibliografía. De estas hay algunos links. Fíjense este que está acá. Pueden entrar directamente a verlo. Hay uno, los dos son de la APS, la Asociación Americana de Fitopatología, y estos dos textos están traducidos al castellano, o sea que los pueden leer bien. Es una parte general de bacterias, y la otra habla de las bacterias fastidiosas. Agrio, por supuesto, lo pueden usar. Fernández Valiela, pueden si quieren, ustedes verán el año de Fernández Valiela, con lo cual la microbiología y toda la ciencia relacionada con las bacterias avanzó muchísimo, así que está bastante desactualizado. Este otro libro de Yasser, lamentablemente lo tengo en papel, así que sería complicado prestárselo, pero yo creo que con estos dos textos y agrios pueden estar bien. Por otra parte, en el aula yo les cargué para la clase de práctica de bacterias, hay una introducción y hay algunos textos que también les van a servir. Y vamos a ver un poco cómo está organizada la clase. Ustedes, ya les digo, las pueden escuchar, están grabadas, me tomé el trabajo de grabarlas para evitar todos estos problemas. Y hay varios aspectos que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Digamos, cómo tienen que considerar el tema. Por un lado, todo lo que sea importante para el diagnóstico, ¿no? Eso ustedes ya lo vienen viendo incluso en todas las clases anteriores. Sigo teniendo gente en la sala de espera. En las clases anteriores, la importancia de los síntomas, la importancia de los signos. Bueno, ¿qué tan distinto es todo eso que vieron ustedes en hongos, en bacterias? ¿No? ¿Qué síntomas se pueden ver? ¿Qué signo se puede ver? Es fácil ver el signo. El signo nos permite directamente hacer el diagnóstico de una enfermedad. A veces sí, a veces no, la mayoría de las veces no. ¿Qué características tienen las bacterias que nos permita a nosotros saber quién es, qué género es? Y acá podemos empezar con una cosa simple, que es esta que van a ver ahora, que es cómo podemos ver nosotros a las bacterias. ¿Será que las podemos ver igual al microscopio, igual que a un hongo? Y no, porque son muchísimo más pequeñas, ¿no? Lo que vamos a ver de bacterias, en realidad, si bien podemos llegar a verlas, no vamos a notar todas las características. Para eso necesitaríamos ya un microscopio electrónico, o algunas tinciones, o algunas técnicas diferentes. Entonces, aparte del diagnóstico, el diagnóstico también, vamos a ir a otro tema. Ahí tenemos el tema de la pared, ¿no? Todo esto ustedes ya lo vieron en microbiología también. Lo que pasa es que ahora nos enfocamos en las bacterias fitopatógenas. Entonces, podemos distinguir si una bacteria es
gram positiva o gram negativa, eso también puede estar asociado al diagnóstico. Podemos pensar en considerar la forma de las bacterias, pero ahí tenemos la cuestión que es, fíjense, esta foto de acá es como se ve realmente en un microscopio casi a máximo aumento las bacterias. Entonces, ¿cómo con esta simple observación nosotros podemos llegar a decir cuál es la forma? Entonces, si bien la forma es importante, cada bacteria tiene su forma, la mayoría de las patógenas son bacilos, tampoco no es algo tan simple de observar. La disposición de flagelos también es una característica particular de cada especie, pero otra vez, si no usamos técnicas especiales, de hecho todas estas observaciones son a microscopio electrónico. Las características de nutrición también pueden tener que ver con el diagnóstico, porque nosotros podemos usar medios de cultivo específicos para identificarlas. Lo mismo la formación de pigmentos, es decir, la coloración de las colonias, en algunos casos incluso la coloración de la zooglea puede ayudarnos. Y vamos a ir a otra de las clases que es, vamos a dejar de compartir esta, la clase de características de los géneros, que es, a ver si es la 2, acá. Esta. Ok. Esta la vamos a exponer. Espérame un cachito. Vamos a poner ahí. Esto lleva tanto tiempo. Ahí está. Bien. Y en los géneros, ustedes van a ver en la clase. Primero está el cuadro ese que está en Agrios de los básicos, los géneros básicos. Hay muchos más ahora que se conocen, pero bueno, nosotros para reconocerlas, para aprender sus características, vamos a quedarnos con estos pocos que se sabía de antes. Ahora muchos de estos se han dividido en otras especies, en otros géneros. Pero por lo menos la cosa general, ¿no? Este cuadro es de Agrios, y entonces pueden ir guiándose un poco, por lo menos con que sepan estas, más o menos estaríamos. ¿Y qué características tenemos en cuenta? ¿Qué es lo más típico de esos géneros? Es decir, nosotros pensando en las bacterias fitopatógenas, no vamos a agarrar el Bergey's y querer identificar todas las características de ese género o de esa especie, sino que partimos de una sospecha de cuál bacteria sería. Es decir, hay bacterias que no son patógenas, ¿para qué vamos a hacer pruebas a ver si son o no esas otras bacterias? Entonces, acá tienen características de Agrobacterium, ¿ven? Con sus síntomas típicos, ¿no? Y lo que es distintivo, cómo es la pared, los flagelos, dónde vive, la coloración de las colonias en medios de cultivo. Si tiene algo particular, bueno, en el caso de Agrobacterium tienen estos plásmidos. Seguimos con Candidatus liberibacter, bueno, acá están otros ejemplos. Bueno, y así pueden ir viendo los distintos géneros de bacterias fitopatógenas con sus características. Eso también es útil para el diagnóstico. Después de considerar las bacterias desde el punto de vista del diagnóstico, deberíamos también considerarlas desde el punto de vista de pared celular gram positiva y gram negativa. Eso me parece que ustedes vieron en microbiología. Pero bueno, si quieren se los voy a explicar. Bacterias gram positivas y gram negativas. A ver, a ver. En un momento, ¿dónde tenemos la pared? Bien. Ya se las voy a poner. Bien.
Punto uno. La mayoría de las bacterias fitopatógenas son gram negativas. Ahora les voy a mostrar, hay una lista de cuáles son gram negativas y cuáles son gram positivas. A nosotros conocer la pared nos sirve para dos cuestiones básicas. Una para el diagnóstico, es decir, yo tengo una bacteria que me ha crecido, hice un aislamiento a partir de una muestra que yo pensaba que tenía una bacteriosis. De esas bacterias que aislé, si fuera una fitopatógena, excepto una o dos, tiene que ser gram negativa, entonces voy a hacer una prueba a ver si es gram negativa. Y segundo, una cuestión importante en las bacteriosis es para la aplicación de algunos antibióticos principalmente, ¿no? Que actúan directamente sobre la pared, entonces, ¿cuál puede llegar a servir para una o para otra si tiene pared gram negativa o gram positiva? Sin embargo, a esto yo les agrego que en las bacteriosis, digamos, a nivel agrícola, se usa poco y nada los antibióticos, por dos cuestiones. Una, que son muy caros, y la otra, que es más importante, es que los antibióticos son muy importantes para los humanos. Entonces, el uso masivo, digamos, tirando como se haría en un cultivo, antibióticos puede generar que se formen muchas cepas de bacterias resistentes. Y si aparecen bacterias resistentes de enfermedades humanas, se imaginan que es un grave problema. Entonces, no, está muy regulado y está prohibido en muchos casos el uso de antibióticos para bacteriosis en cultivos. Pero bueno, acá tenemos dos casos digamos, las dos tipos de pared celular. La gram positiva es, en mi caso, el de la derecha, ¿no? La gram negativa, el de la izquierda. La gram positiva tiene, lo que le hace la gran diferencia es esta capa, ¿no? De péptidoglicano. Acá la pueden ver. En las gram positivas la capa es gruesa, en las gram negativas la capa es muy finita. Las gram negativas tienen otra capa de fosfolípidos, ¿eh? Pero la capa esta de péptidoglicano o mureína, que se llama también, es muy finita. Entonces, cuando se hace la tinción de gram, que ustedes se acordarán que la hicieron en microbiología, el tema es, eh, digamos, la tinción se mantiene o no se mantiene en la pared, ¿no? Acuérdense que se teñía, se lavaba, entonces, si queda atrapado, esto es imposible, entre que caen, suben y bajan y entran y salen. Bueno. Eh, bien. Entonces, la bacteria que queda teñida, la pared que queda teñida, va a ser de las gram positivas. En las gram negativas no queda teñida. Ahora, nosotros usamos una técnica más rápida, un poco menos sensible, que es la prueba del hidróxido de potasio. La prueba del hidróxido de potasio, que la van a ver en práctico, está bien explicada en el texto introductorio que yo les hice para bacterias para práctico, pero se las explico. En esta prueba, la misma historia es, las gram positivas tienen una pared mucho más resistente que las gram negativas. Entonces, las gram positivas resisten la acción, digamos, del hidróxido de potasio y las gram negativas no. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos en un portaobjeto, ¿no? Un poco de unas colonias, ¿no? De un cultivo de bacterias, las gram positivas, y le ponemos unas gotas de hidróxido de potasio, las gram positivas van a quedar igual, no vamos a notar ninguna diferencia. En el caso de las gram negativas, se va a romper la pared, y entonces va a salir el contenido. Y al salir el contenido, si nosotros con un anza levantamos así despacito, subimos y bajamos, se va a hacer como un hilito. Y ese hilito nos indica a nosotros, ¿no?
que sería una bacteria con pared gram negativa. Esa es la única cuestión nuestra, digamos, para fitopatología de la pared. Y les voy a poner, ya que estamos, la lista de bacterias, de géneros en realidad, fitopatógenos, que son gram positivas y gram negativas. En eso lo tenemos. Esperen un segundo. Este no. Vamos al tercero. Bueno, creo que acá no les hice la lista, pero voy a poner la taxonomía completa y vamos a ver. Bien. La taxonomía se imagina que para una clase es lo más aburrido del mundo. Pero dentro de... acá tenemos. ¿No? Ustedes se acuerdan que las gram positivas eran las proteobacterias. Entonces las alfa, las beta, las gamma. De hecho, todos los géneros que vamos a ir viendo, los Agrobacterium, Candidatus liberibacter, Burkholderia, Ralstonia, las Xanthomonas, las Pseudomonas, las Erwinia, las Pectobacterium, y acá tenemos en el esquema, estas son las proteobacterias, son todas gram negativas. ¿Ven? Las que son gram positivas son, por un lado, las actinobacterias, y por otro lado, si bien no son gram positivas porque no tienen pared celular, son los tenericutes. ¿Cuál es esa cuestión? Entonces, dentro de las actinobacterias están muy pocas de las fitopatógenas. Las Clavibacter, hay otra Leysonia, pero nosotros consideraremos solamente Clavibacter michiganensis, por ejemplo, y las Streptomyces. Todas las demás son gram negativas. Y tenemos, como les decía, los tenericutes, que son, esperen un momento, que son los que no tienen pared celular, ¿no? Este grupo de acá, donde entran los fitoplasmas y los espiroplasmas, ¿no? Digamos, los fitoplasmas son candidatos, eso yo creo que ustedes ya lo vieron en microbiología. Cualquier bacteria que no haya sido posible de cultivar, ¿no? Y que no pueda ser depositada en un cultivo puro en colecciones biológicas, no se la puede identificar como un género, no se la puede nombrar como un género. Entonces se usa este estatus provisional de candidatus, por eso hay bacterias que se llaman candidatus, como por ejemplo las Liberibacter, Candidatus liberibacter se llama. Sí, no decimos Liberibacter, decimos Candidatus liberibacter, lo mismo con los fitoplasmas, ¿no? El género es Candidatus fitoplasma, y esas son, en este caso, no tienen pared celular. Sin embargo, filogenéticamente están relacionadas con las gram positivas, pero no tienen pared, así que no podemos considerar que sean bacterias gram positivas. Bien, ¿estaríamos con la pared o hay algo más que quisieran saber? Bueno, O sea, la mayor diferencia es el grosor de la pared. no tanto el grosor en cuanto a milímetros o nanómetros, ¿no? Sino en cuanto a la dureza de la pared. Y a nosotros, ya les digo, nos sirve, y la composición de la pared es diferente. Eso es la cuestión. Entonces, ya les digo, para la cuestión de los antibióticos, hay
hay antibióticos que actúan, por ejemplo, sobre la capa esa de fosfolípidos de las gram negativas. Las gram positivas no la tienen, entonces ese antibiótico no le va a afectar. Y a los fines de diagnóstico no solo nos sirve para saber cuál es la bacteria, o para acercarnos a cuál es la bacteria. Eso es todo, digamos, a nosotros lo que nos importa de, el tipo de pared. Bueno, y en el caso de los fitoplasmas y espiroplasmas, sabemos que no tienen pared en realidad. Bien, yo voy a elegir otro tema, mientras ustedes no consulten, yo voy eligiendo otra cuestión, a ver que me parezca que pueden llegar a querer entender o que a mí me interese más. Eh, sí, exacto. Lo mismo pasa con Candidatus liberibacter, ¿no? La que causa el HLB, el One Lombing. Fíjense que Candidatus liberibacter sí tiene pared, y sin embargo todavía no la han podido cultivar, por eso se llama Candidatus. Lo mismo pasa con los fitoplasmas. Es decir, nosotros en un diagnóstico común en el cual decimos, bueno, a ver, esta planta tendría una bacteriosis, ¿no? Decimos, bueno, si es un fitoplasma, nosotros vamos a hacer el aislamiento, vamos a cultivar, digamos, a crecerlo en un medio de cultivo, no nos va a aparecer nada. Las bacterias son tienen una relación, digamos, ya tan parasítica, ¿no? Es como que van evolucionando junto con su hospedante, que ya no pueden vivir fuera de los hospedantes. El caso de, incluso en ambos casos, tanto Candidatus liberibacter como los fitoplasmas, viven en el floema de las plantas. Sí pueden, por ejemplo, vivir en el insecto vector, digamos, porque no deja de estar protegido, ¿no? Dentro del insecto. Bien, busco otras cuestiones, a ver qué pueden ser importantes. Acá tengo esta, les voy a mostrar esta diapositiva. Eh, esta. Fíjense, el tema de que sean vasculares fastidiosas, se las llama vasculares fastidiosas, ¿no? No es una cuestión necesariamente taxonómica, sino de dónde las ubicamos o qué problemas nos causan a nosotros viéndolas desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Porque, fíjense, bueno, en este caso, estas sin pared celular que están en floema, que son espiroplasma y candidato fitoplasma, sí están relacionadas, ambos son molicutes. Pero estas, candidatos liberibacter o serratia son vasculares fastidiosas, pero sí se las ha podido cultivar. Entonces mantienen el nombre. Fíjense lo mismo con espiroplasma. Los espiroplasmas son complicados para cultivar, pero se pudo y entonces se los pudo describir como una especie. Y las otras que son vasculares fastidiosas son estas Leibsonia, ¿no? Que antes se llamaba Clavibacter, ahora se la separó en Leibsonia, esta es una gram positiva. Y Xylella fastidiosa, que es una gram negativa, que si bien ambas se pueden cultivar, ¿no? El cultivo es complicado y en general a todas estas bacteriosis, todas las técnicas de diagnóstico y demás se usan muy parecidas a las que se usan para virus, ¿no? No se usan las clásicas de microbiología. ¿Por qué? Por la complicación del cultivo, ¿no? Y porque están todas en tejidos vasculares. Miren, acá está distinguido cuáles están en floema, los espiroplasmas, fitoplasmas, Candidatus liberibacter y serratia están en floema, y Xylella y Lifsonia viven en xilema. Sí, sí, viven, infectan el xilema o el floema y ahí es donde viven. ¿Qué más? A ver, vamos a ver otros aspectos. Vamos a una cuestión importante
una característica importante de las bacterias, que es esto. La forma de multiplicación, ¿no? O de reproducción de las bacterias, que es tan simple, ¿no? Que es esa división binaria, ¿no? Que una célula se divide en dos, ¿no? Se replica el cromosoma, si tuviera plásmidos, también los plásmidos, ¿no? Y se separa y tenemos dos células. Bien, eso puede ocurrir en muy poco tiempo. ¿Eh? Es decir, podemos, una célula, fíjense este dato de acá, una célula puede dividirse completamente entre 20 y 50 minutos. No hay duplicamos. Claro, pero duplicamos. Y si había una sola, se volvió a duplicar y se volvió a duplicar y se volvió a duplicar. ¿No? Entonces, nosotros hablamos de crecimiento de bacterias, pero en realidad no es que esa célula bacteriana aumenta de tamaño, es que aumenta la población de bacterias. La curva que tienen acá es una hecha en medio de cultivo, ¿no? Típica de Escherichia coli. Pero bueno, las fases que ustedes pueden ver, ¿no? Esta fase lag, esto también habrán visto en microbiología, la fase logarítmica. Durante esta fase, el aumento de población de bacterias es muy rápido. Por supuesto, se da si las condiciones ambientales son adecuadas. ¿Y eso qué nos implica? Por un lado, digamos, la posibilidad de que teniendo una bacteria patógena en el cultivo, la velocidad en la cual puede llegar a producirse una epifitia o una epidemia, o que pueda llegar a afectar rápidamente a una o a muchas plantas, digamos, es muy probable que ocurra si las condiciones ambientales se dan. Y en segundo lugar, la posibilidad de la aparición de bacterias resistentes, ¿no? ¿Y ahí a qué me refiero yo? Nosotros aplicamos algún producto químico contra estas bacterias. Unas pocas que hayan sufrido una mutación o de alguna, que es la forma más común, digamos, adquirido de alguna manera algún carácter que le dé resistencia contra ese producto, en poco tiempo va a poder aumentarse la cantidad de esa colonia o de esa cepa, ¿no? Y vamos a tener entonces una gran cantidad de bacterias resistentes a lo que estamos aplicando. Entonces, esa característica de la velocidad de crecimiento de las bacterias hay que tenerla en cuenta, ¿no? Cuando analizamos, digamos, el manejo de las enfermedades. Y otro aspecto que me parece importante que podemos conversar y que puede llegar a resultarles difícil de comprender, si bien yo creo que algo en microbiología habrán visto también, es la forma en que se comunican las bacterias entre sí. ¿No? Las bacterias, piensen ustedes, son unicelulares, están en algún ambiente, inicialmente pueden estar en filósfera o en rizósfera y después van a ingresar a la planta y se comunican entre ellas o con la planta a través de intercambio de señales químicas, ¿no? Y una cosa muy importante es esto del quorum sensing, que tiene que ver con la comunicación principalmente entre bacterias. Y Raúl, tenés activado tu micrófono. Entre bacterias que principalmente de la misma especie, pero también puede ser entre bacterias de otra especie. ¿Y este quorum sensing para qué sirve? Sirve para detectar la presencia de otras bacterias, ¿no? Y les permite estimar la población que hay.
estas bacterias no pueden ver, no pueden escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para darse cuenta de que hay otras bacterias, en qué número están, ¿no? A su alrededor? ¿Y por qué es importante que ellas puedan detectar la cantidad de población, digamos, a su alrededor? Y es porque muchas veces, para invadir la planta, ¿no? Necesitan estar en una cierta cantidad por protección, ¿no? Porque van a tener que superar las barreras que les ponga la planta, por ejemplo. Entonces, en ese caso, hasta que no llegue a una cierta cantidad, digamos, hasta un tamaño de población, no se van a activar una serie de genes que van a permitirle producir la enfermedad. ¿Cómo ocurre esto? Digamos, existen estas moléculas señal, ¿no? Que son diferentes moléculas pequeñas, las AHLs, en el caso de las gram negativas, digamos las que predominan, algunos oligopéptidos en el caso de las gram positivas. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, en esta flecha pueden ver baja densidad de población, alta densidad de población. ¿Y cómo es la cuestión? Y las bacterias producen estas moléculas señal, ¿no? Cada bacteria produce esas moléculas señal y las liberan al ambiente. Y estas mismas bacterias tienen receptores que reconocen, identifican la presencia de esas propias moléculas señal. Entonces, muchas bacterias están produciendo muchas de estas señales y entonces ellas reconocen esa presencia y, por ejemplo, de esta manera, este receptor activa o induce, en este caso, genes de virulencia, pero recién cuando están en suficiente cantidad. ¿Qué respuestas se pueden ver afectadas? Digamos, reguladas por el quorum sensing. Y bueno, y acá tenemos la división celular, la formación de biofilm, transferencia horizontal. Eso, si ustedes leen un poco la forma en que las bacterias pueden, digamos, pueden variar, puede haber variación genética, se la refiere como transferencia horizontal, que también lo habrán visto en microbiología, que puede ser por algún pedazo, ¿no? De ácido nucleico que quedó libre en el medio, que lo pueden adquirir y puede ingresar al cromosoma. Esto es lo que llamamos transformación. Puede ser por transducción, en este caso está mediado por un virus bacteriófago, que también lo tomó de una bacteria en que infectó y después fue a infectar otra y de esa manera le pasa un pedazo de ácido nucleico. O puede ser por conjugación, donde hay dos bacterias que están juntas, para eso utilizan estos pilus, ¿no? Y pueden pasarse, por ejemplo, plásmidos que son transferidos de una célula a otra. Bueno, todo eso es más probable que ocurra en estas condiciones, en las cuales hay muchas bacterias de la misma especie en el mismo ámbito. Entonces, ¿cómo reconocen de vuelta que hay suficientes o que hay una cantidad? A través del quorum sensing. Y por otro lado, la síntesis de factores de colonización y virulencia, es decir, aquellos factores que tiene la bacteria y que van a empezar a producir la enfermedad en la planta, en muchos casos se activan recién cuando hay una población suficiente de bacterias. ¿Y por qué? Por eso que les decía, porque la planta misma también produce respuestas de defensa. Entonces, al haber mayor cantidad de bacterias, es más probable que puedan defenderse que estando pocas o una sola. Y acá tenemos cómo sería, qué es esto del biofilm. El biofilm les da más ventajas todavía a las bacterias. Son comunidades de microorganismos embebidos en una matriz de exopolisacáridos y que se adhieren a una superficie. Entonces, ¿cómo ocurre, por ejemplo, en una célula?
Las bacterias vienen de vida libre, una sola, se adhiere, pongamos a la superficie, ¿no? Empiezan, se mueven, empiezan a multiplicarse o llegaron varias, ¿no? Y se empieza a formar este biofilm por la producción de exopolisacáridos. Los, digamos, los exopolisacáridos son algo muy común en las bacterias, ¿no? Producen polisacáridos que son, digamos, liberados alrededor de la bacteria. Entonces se empieza a formar el biofilm. Acá viene el quorum sensing, es decir, aumentó la población, reconocieron que aumentó la población, y este biofilm maduro, fíjense que se vuelve incluso tridimensional, no es solo en la superficie, le permite activar la producción de, por ejemplo, en este caso, toxinas, enzimas y factores de virulencia. Pero, por otro lado, estar dentro de este biofilm a las bacterias le da protección. ¿Protección contra qué? Contra el estrés hídrico, contra la radiación solar, ¿no? Contra la acción incluso de antibióticos u otros productos químicos. De Profe, hecho, sí, te eso sería escucho. como una burbuja, vulgarmente hablando. No, no. ¿Por qué una burbuja? Es O una cosa más sea, dura, en, más... en- en el sentido de decir que las bacterias quedan retenidas ahí adentro, digamos, por protección. La forma, decís vos, Sí, sí, exacto. podría ser, es mucho más pequeña, ¿no? Es algo muy chiquito, pensá vos que esas son células bacterianas. Pero sí podría llegar a ser. En realidad lo importante del biofilm es cuánto protege a las bacterias. Es decir, piensen ustedes, en medicina es muy problemática la formación de biofilm. La formación de biofilm produce que contaminaciones de todo estas cuestiones que se usan de vías y demás, ¿no? Que se pueden contaminar, porque es muy difícil atacarlas y desinfectarlas después. Piensen eso, en el caso de una planta, en realidad lo que uno pensaría es, bueno, si hay bacterias en la filósfera, cuando sale el sol, están fritas, porque la bacteria necesita un ambiente de humedad relativa, ¿no? De estar protegidas. Ellas como que se van ubicando en zonas protegidas, pero el biofilm les da una gran protección. Permite que el sol no les haga nada, que la deshidratación no les haga nada. ¿Es distinto que zooglea? Sí. La zooglea es simplemente, o sea, el biofilm es como una cosa más avanzada, más elaborada, ¿no? Que la zooglea. La zooglea puede ser simplemente las células bacterianas con algo de estos exopolisacáridos y a veces con alguna secreción de la planta. Pero esto simple o un biofilm inmaduro, podríamos decir, ya podría ser una zooglea, ¿no? En cambio, el biofilm maduro lleva un poco más, podría tal vez llegar a verse también como zooglea. Es decir, a veces la zooglea se ve solamente como una capita brillante arriba de la hoja. Eso podría llegar a ser biofilm, pero no necesariamente es un biofilm, ¿no? El biofilm tiene que cumplir con, digamos, algunas características para que se lo considere como un biofilm. De todos modos, a nosotros, a los fines de diagnóstico, nos importa observar la zooglea, pero conocer, cuando uno piensa en las bacterias, uno dice, bueno, es unicelular, qué sé yo, pobrecita, la matamos así nomás. No, no es tan fácil. Si están formando un biofilm, es muy complicado lograr atacarlas. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Alguien tiene algo más? Yo voy buscando algo que pienso que podría llegar a serles interesante de explicar. Vamos a ver un poco la parte de ecología de bacterias. Esperen que tengo a alguien.
sala de espera. Ecología de bacterias. ¿Qué tenemos? Bien, bien. Ya te lo voy a hacer. Pero a ver si les puse acá alguna otra bibliografía. No, la misma que tenía anteriormente. Las bacterias pueden entrar. Mm, 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 mm. Tenemos bien. Esquema de Agrios, el que tienen acá. Por estomas, por heridas mecánicas, por hidátodos, por nectarios, por insectos vectores. En estos casos hablamos de estomas, heridas, hidátodos o nectarios, necesitan la ayuda del agua, digamos, de una cantidad de agua, de una corriente de agua que las lleva hacia el interior de la planta. ¿Tá? Si bien las bacterias pueden nadar, digamos, usan los flagelos, tienen algunos tipos de movimiento, ¿no? Para ingresar a la planta son llevadas, ¿no? Por ese influjo de esa gota de agua que ingresa. En el caso de los insectos vectores, nos referimos principalmente a estas bacteriosis vasculares. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las que están en xilema y las que están en floema? Esas no pueden entrar, aunque esté la herida, no pueden entrar solas. Necesitan estos insectos que se alimentan y digamos, llegan directamente para alimentarse de floema o de xilema. Y de esa manera inyectan, ¿no?, a la bacteria adentro de la planta. Para llegar, a ver, acá les puse algunas cosas: incubación, supervivencia. Ingeniera, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo el insecto vale. se vuelve un vector? Vos decís cómo. Claro, ¿cómo vos- el insecto se volvería un agente vector? ¿Cómo pasaría a aportar él, la bacteria o el virus? Bien. Eh, que el insecto sea vector. Vamos a hablar de bacterias, ¿no? De virus hablaremos en la clase que viene. Que el insecto sea vector de esta bacteria implicó una coevolución. Ustedes entienden que todo esto va ocurriendo a lo largo de, digamos, tiempos biológicos, ¿no? De evolutivos. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué cosas tienen que darse? Tiene que darse que esa bacteria pueda sobrevivir, no solo sobrevivir, sino a veces incluso dividirse, multiplicarse adentro de ese vector, que digamos las condiciones internas en este caso empezamos con el sistema digestivo, hemolinfa y demás de ese insecto, permita que la bacteria pueda vivir, pueda, ¿no?, en ese insecto. Y después, que bueno, que cuando el insecto pica pueda llegar, eso ocurre comúnmente, es decir, una vez que la bacteria puede ser adquirida por el insecto, puede entrar a su sistema digestivo, pasar a hemolinfa y demás, puede ser después vuelta a inocular en otra planta. Eh, pero es una relación muy específica entre el insecto y la bacteria. No es que cualquier insecto puede ser vector de una bacteria. De hecho, hay muchos casos de enfermedades en las que uno puede detectar la presencia de la bacteria en el vector y sin embargo en las pruebas que se hacen, ¿no?, de inoculación, ese vector no la inocula, es decir, no infecta a otra planta, ¿no? La bacteria queda ahí y después no pasa nada. Eso, digamos, es resultado de la coevolución entre la bacteria y el insecto.
Se conocen, sí, en muchas enfermedades, los insectos que son vectores. Cada tanto aparecen nuevos que antes no se conocían o que han adquirido la capacidad de infectar. Es decir, no es que cualquiera. Pero, por ejemplo, hay un caso de algunas bacteriosis en las cuales los insectos no son vectores de esta manera, sino que los llevan en las patas, por ejemplo. Hay unas erwinias que pueden ser llevadas en las patas del insecto. Y que, digamos, que el insecto no lo transmite, no lo inocula en la planta, sino que lo lleva de una a otra. Eso puede ser también una forma. Bien. Seguimos un poco. La supervivencia es algo importante también en las bacterias. Hablemos un poco de supervivencia. Vamos acá. Es decir, cuando no... A ver, esperen un segundo. Vamos a ver desde acá primero. Bien. Para empezar, las bacterias fitopatógenas son heterótrofas, es decir, van a estar alimentándose de la planta que parasitan en este caso, ¿no? A su vez, producen enfermedad, por eso consideramos que son patógenas. Pero pueden tener una etapa saprofítica, ¿no? Pueden estar, digamos, en tejidos muertos, pueden tener una etapa epífita, es decir, que queden, por ejemplo, sobre la superficie de las hojas. Pueden ser endófitas, ¿no? Ustedes saben que las bacterias endófitas o endofíticas son aquellas que viven en el interior de las células de la planta y que durante mucho tiempo no producen síntomas. A veces algunos cambios hacen que esa bacteria de repente se vuelva patógena, o pueden ser patógenas directamente. En el caso de las fastidiosas, son parásitos obligados, ¿no? Lo que les había dicho antes también. Solo pueden vivir en células vívoras, ya sea del hospedante o del insecto vector. Entonces, la supervivencia, ¿cómo puede ocurrir? En tejidos vivos, parasíticamente, hay cualquiera, ¿no? Puede estar en otros tejidos, digamos, infectando tejidos de planta. Algunas pueden quedar como epífitas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cuestión de las bacterias que quedan como epífitas? Estas bacterias pueden estar normalmente y no están produciendo enfermedad. Es decir, por ahí nosotros, si tenemos una planta que no tiene síntoma y hacemos un aislamiento, capaz que la encontramos, pero no está produciendo enfermedad. Solo va a producir enfermedad cuando se den algunas condiciones, es decir, pensemos un poco en esto del quorum sensing, ¿no? Entonces, hay bacterias que nosotros sabemos que normalmente están presentes, tenemos que estar alertas a que se den las condiciones favorables para que pueda llegar a ingresar a la planta y a producir la enfermedad. Y hay algunas, y las bacterias, digamos, pueden permanecer en materia orgánica muerta, ya sea residuos de cosecha o en el suelo. No todas las bacterias pueden vivir en el suelo. Bueno, acá viene la importancia de los biofilms, ¿no? Que es lo que le permite a las bacterias sobrevivir sobre superficies o ambientes hostiles. Pero, ¿dónde tenemos aparición de síntomas, avances sobre diseminación? Dentro de las bacterias fitopatógenas hay 1, 2, 3 que seguro pueden habitar el suelo. Hacer Ralstonia solanacearum, que es la que produce marchitamiento en tomate, pimiento, berenjena. Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria de suelo. Acuérdense que Agrobacterium es lo mismo que hablar de Rhizobium. En realidad, los
microbiólogos consideran que es el género Rhizobium, los fitopatólogos consideran que es el género Agrobacterium. Un Agrobacterium que no tiene plásmido, digamos, plásmido inductor de tumores, en el caso de tumefaciens, de raíces, en el caso de rizógenes, es una bacteria no patógena, es un Rhizobium. Y Streptomyces, ¿no? Son las 3 bacterias que pueden habitar en el suelo. Las demás pueden permanecer en tejidos orgánicos, digamos, en restos orgánicos, pero no van a sobrevivir o no van a vivir en el suelo. Por ahí puedan sobrevivir un tiempo, poco tiempo, protegidos en algún biofilm, pero no son bacterias llamadas propiamente de suelo. ¿Qué tenemos algo de inoculación? Bueno, no sé qué más quisieran hablar. Ingeniera, disculpe, dijo que Sí. Agrobacterium no tiene plásmido. Si Agrobacterium no tuviera plásmido, ¿tá? Sí. No sería patógena. Vamos a ver un poco Agrobacterium. A ver, déjame un segundo. ¿Qué tengo de Agrobacterium? Espera un cachito. Acá tenemos Agrobacterium. No es que no se reproduce, no es patógena. No es lo mismo. Hablemos un poco de Agrobacterium. Total, el resto de los temas básicos, ustedes lo pueden ver en la bibliografía o en los otros videos. Agrobacterium es una bacteria gram negativa, con flagelos perítricos, habitantes de suelo. Bien. Agrobacterium, eso no lo tengo acá. Vamos a salir de esta diapositiva, vamos a ir a la otra, que es esta. Acá está. Bien. Ya se las muestro. Bien. Agrobacterium son alfa-proteobacterias de la familia Rhizobiaceae. ¿Está? Bien. Si nosotros consideramos características bioquímicas, fisiológicas y genómicas, ¿no? Genómicas teniendo en cuenta el cromosoma de la bacteria, es un Rhizobium. ¿Está? Ahora, ¿qué tiene Agrobacterium tumefaciens? Tiene ese plásmido, ahora se los muestro en la otra diapositiva, que le permite producir en la planta agallas, ¿no? Ahora les explico cómo ocurre eso. ¿Qué tiene Agrobacterium rhizógenes? Tiene un plásmido que le permite producir en la planta raíces en cabellera, o sea, una gran cantidad de raíces. Ahora, esa misma bacteria puede no tener plásmido. Si no tiene plásmido, es Rhizobium radiobacter. ¿Tá? Es una especie de Rhizobium. El tema del nombre viene porque los fitopatólogos la consideraron inicialmente una especie, los microbiólogos tomaron otro Rhizobium que les parecía interesante, que son los fijadores de nitrógeno, y lo estudiaron por su lado, y ninguno de los dos aceptó perder el nombre. Pero en realidad son las mismas bacterias. Lo que le da la diferencia es el plásmido, la presencia de ese plásmido. Ahora, los plásmidos se pueden perder. Entonces, la bacteria en realidad sería la misma. De hecho, ustedes piensen cómo se usa Agrobacterium para transformar plantas, en las cuales nosotros decidimos ese plásmido, qué es lo que tiene, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poco la estructura del plásmido.
Vamos primero a lo básico de cómo está estructurada una bacteria, entonces. Si ustedes se acuerdan que una bacteria está formada es una célula que puede tener una pared o no, ¿no? Puede tener una pared gram positiva, una pared gram negativa o no tener pared. Tiene una membrana plasmática. ¿Y en su interior qué tiene? Tiene el ADN, acuérdense que no tienen núcleo porque son procariotas, ¿no? Ese ADN está ahí, el ADN cromosómico puede tener, digamos, plásmidos, que son estas entidades extracromosómicas, que son generalmente circulares, y que codifican muchas veces factores de virulencia, y tienen ribosomas, ¿no? Y a veces tienen algunos, digamos, cuerpos de almacenamiento de algunos compuestos, ¿no? Producen exopolisacáridos, ¿no? Que a veces esos exopolisacáridos pueden llegar a formar una cápsula, en otros casos son liberados y ayudan un poco a la formación de esa zooglea que nosotros vemos, ¿no? Es muy común, digamos, entonces, la producción de estos exopolisacáridos. Entonces, este plásmido, en el caso de Agrobacterium, es el que va a hacer la diferencia entre una especie y la otra. ¿Cómo es el plásmido de Agrobacterium? El plásmido de Agrobacterium es este. Este es el Agrobacterium tumefaciens, T inductor de tumores. Todos los colores distintos son genes que están en el plásmido, ¿está? Esto, digamos, es un círculo de ADN, doble cadena, por supuesto. ¿Qué es lo importante del plásmido T, inductor de tumores? Varias cosas. Tiene, bueno, un origen de replicación, por supuesto, tiene ciertos genes de virulencia, acá los pueden ver, codifican a su vez para auxinas, para citocininas y para opinas. ¿Qué es lo que pasa con este plásmido? Estos genes de virulencia, esto en realidad este tema lo vamos a ver cuando vemos cómo Agrobacterium produce la enfermedad, pero ya que están, lo hablamos ahora. Estos genes de virulencia, una serie de proteínas, acuérdense que los genes se transcriben y después se traducen a proteínas, ¿no? Bien. Entonces, estos genes de virulencia producen unas proteínas que van a acompañar a esta región que ven acá, este pedacito de acá. Esta región se replica y se forma esta cadenita así que contiene, de este borde izquierdo al derecho, digamos, que contiene los genes para auxinas, citocininas y opinas, y que salen de la célula acompañadas por estas proteínas, se forma un pilo, ¿no? Tipo 4 se llama, que produce una unión entre la célula de la bacteria y la célula de la planta. Entonces, este pedacito de ADN, que es muy importante los genes que contiene, porque vuelvo a repetirles, contiene genes que codifican para auxinas, citocininas y opinas, acompañado por esta serie de proteínas que lo protegen, porque si no, un pedacito de ADN que entra a una célula de la planta es directamente degradado, digamos, como defensa por la planta, pero viene todo acompañado y lo lleva hasta el núcleo de la célula de la planta. En el núcleo de la célula de la planta, este fragmento transforma alguna parte del cromosoma de la planta y, si lo hace exitosamente, esa célula vegetal empieza a producir auxinas, citocininas y opinas. Ahí vamos. Las auxinas, ¿qué hacen?
¿Qué inducen? Bien, inducen. Bien. Las citocininas, ¿qué inducen en la planta? Bien. Las opinas sirven de alimento para las bacterias. Porque, digamos, no vamos a pensar que las bacterias piensan, pero en una situación, digamos, pensando en la evolución, nada de esto sería exitoso si no implica alguna ventaja para la bacteria. ¿Está? Entonces, tenemos una planta que está produciendo, fíjense que las agallas, digamos, pueden tener distintos tamaños, pero es esta cantidad de células que ya están transformadas, entonces todas estas células están produciendo auxinas, citocininas y opinas. Entonces, esas opinas, digamos, les sirven de alimento a la bacteria. Entonces, mayor cantidad de células produciendo estos compuestos, mayor población de bacterias que se puede alimentar de las opinas. Es decir, todo lo otro, lo que nosotros vemos, no es lo que le interesa a la bacteria. A la bacteria lo que le interesa es su alimento. Esta misma historia, en el caso de Agrobacterium rhizógenes, en vez de originar agallas, originan gran cantidad de raíces. Ahora, vuelvo a decirles, si el plásmido no estuviera, esta bacteria es una bacteria de suelo que no produce ninguna enfermedad. Esa es la cuestión digamos, taxonómica de Agrobacterium. Bien, ¿algún otro punto? Bueno, entonces les doy una cosita más y los dejo que lean y estudien. Les decía que si bien es un tema de diagnóstico, supongo que lo verán después también en la clase de diagnóstico, el trabajo práctico que van a hacer de bacteria tiene gran parte de esto, y yo les puse, como no lo puedo liberar a Laura todavía porque es dentro de unas próximas clases, les voy a mostrar un poco este punto, espérenme que lo encuentre. Es esto. Igual ya les digo, el archivo lo van a tener disponibles después. Bien. Y es un poco el tema de diagnóstico de bacterias. Es decir, cómo se trabaja cuando uno hace un diagnóstico de una bacteriosis. Síntomas no voy a hablar porque supongo que habrán visto bastante, así que empezamos por un síntoma que uno pueda llegar a reconocer, ¿no? De una enfermedad sospechosa. Pensamos en no haber visto signos de micosis, que es lo más fácil, digamos, lo más obvio que se puede llegar a observar. Si uno ve un signo de micosis, no pensemos que puede ser una bacteriosis. Y ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? No podemos hacer un preparado y mirar al microscopio porque es muy poco. Entonces, fíjense, bueno, esto les tienen sobre, ¿no? Observación de síntomas, cuáles pueden ser los síntomas. Bien. Los distintos tipos de síntomas, eso ya se los puse. Y ahí viene, primero nosotros sí podríamos observar al microscopio, pero ¿cuándo es que hacemos realmente una observación? Una técnica que sirve bastante es esto de la corriente de bacterias, es decir, generalmente para manchas puede servir, o tizones. Se hace un corte en la zona donde está la lesión, ¿no? Y se pone, digamos, un corte tosco, fíjense que acá no se distinguen las células, en ese borde, y se lo pone con una gota de agua, ¿no? en un portaobjeto y cubreobjeto. Y se usa el mínimo
objetivo el mínimo aumento del microscopio. Y ahí, en un ratito, se suele ver, no es tan fácil de ver, no siempre se ve, ¿no? Hay enfermedades en las cuales es más común verlo, pero si se lo llega a ver, es muy, digamos, es indicativo de que hay una bacteriosis, y es esto que se ve acá, que es la corriente bacteriana, y que es como una gran cantidad de bacterias que salen, esto por la corriente de agua, ¿no?, que está ahí, que salen del tejido hacia el exterior, ¿no? Esa entonces es una forma primera de ver cuando una mancha o un tizón es bacteriano. Ahora, eso no nos dice cuál es la bacteria, ¿no? Para, digamos, poder definir cuál es la bacteria, podemos guiarnos un poco también por los síntomas o lo que ya sabemos, pero después ya necesitaríamos, esto lo vamos a ver después, hacer un aislamiento, ¿no?, para esa bacteria poder hacer las pruebas necesarias para identificarla. ¿Cómo se hace el aislamiento? Partiendo de una muestra, ¿no?, con una lesión, acá tenemos un cítrico, ¿no?, con cancrosis, acá tenemos la lesión, de este pedacito donde está, asumimos que estaría la bacteria, se corta, se lo muere, se puede usar un mortero o se lo puede cortar varias veces con un bisturí, porque ¿qué es lo que queremos? Es decir, primero se lo desinfecta, se desinfecta superficialmente, porque piensen ustedes que esta hoja puede tener una buena cantidad de bacterias saprófitas, que no son las bacterias patógenas que nosotros buscamos. Entonces buscamos las que estén en el interior. Entonces se hace una desinfección superficial, ¿no? Y acá o se macera, ya les digo, con un mortero y un pilón, o se lo puede cortar varias veces, esto que se dice dilacerar, con un bisturí. Ahora, esto va a estar en agua, ¿no?, con unas gotas de agua o con algún buffer que sepamos usualmente que, digamos, que favorezca a la viabilidad de las bacterias. De digamos, esas bacterias se las deja un ratito para que salgan al agua o al buffer que tenemos, y se las siembra en un medio de cultivo, ¿no? Después van a crecer muchas colonias, no todas de esas van a ser las colonias que nosotros, digamos, de la bacteria patógena, van a crecer otras bacterias. Entonces nosotros, si ya podemos reconocer visualmente, porque conocemos esa especie, sabemos cómo son las colonias, o no conocemos, entonces vamos haciendo aislamientos de las distintas colonias que tenemos, ¿no?, para tener un cultivo puro. Ahora, está bien, tenemos un cultivo puro, pero, esto que dice acá es importante, van a ser bacterias que no siempre van a ser las que está produciendo la enfermedad. Y nosotros, ¿cómo lo sabemos a eso? Y hay algunas pruebas que son esta reacción de hipersensibilidad o directamente una prueba de genicidad, que nos va a permitir entender que ese aislamiento, esa colonia que tenemos, es la que está produciendo la enfermedad. Todavía no sabemos quién es, ¿no? Con estas pruebas solo podríamos confirmar que ese aislamiento que tenemos es el que está causando la enfermedad. Entonces, por un lado, la reacción de hipersensibilidad es una reacción, es una prueba que lleva menos tiempo que la prueba de patogenicidad, y si bien no nos dice que exactamente que esa es la bacteria que está causando la enfermedad, nos dice que es muy probable que esa bacteria sea patógena. ¿Por qué? Porque en general las bacterias fitopatógenas, no todas, pero muchas de ellas, producen esta reacción o de otras especies que se usen. Esa prueba se hacen diluciones, ¿no? Se infiltra una hoja de tabaco con esa dilución y se observa a las 24 o 48 horas esta reacción. Si esa reacción da positiva, decimos que la reacción de hipersensibilidad es positiva, tenemos más probabilidad de que ese aislamiento sea el de la bacteria patógena que nosotros estamos buscando, ¿no? Es una prueba que puede llevar, fíjense, 24 o 48 horas.
A diferencia del test de patogenicidad, que es de esas mismas diluciones, ¿no? Se inocula la planta, digamos, una hoja de la misma planta de la que venía. Entonces ahí tenemos que ver si produce los síntomas. Van a ver más adelante como aplicar un poco los postulados de Koch. El tema es que estas pruebas de patogenicidad son muy importantes, pero llevan más tiempo. Entonces, es decir, los síntomas nosotros los vamos a ver a una semana, a 10 días, a veces 15 días, ¿no? La prueba de hipersensibilidad es mucho más rápida. Entonces, cuando uno está queriendo hacer un diagnóstico más rápido, a veces nos ayudamos con esta prueba de hipersensibilidad. ¿Pero para qué? Para quedarnos con esos aislamientos que dieron positivos en la prueba de hipersensibilidad y decir, bueno, a este lo voy a identificar. Seguimos ya con esta colonia aislada que nosotros sospechamos ya fuertemente o incluso comprobada con la prueba de patogenicidad, que es la bacteria que está causando la enfermedad. Bueno, una cuestión es saber si es gram positiva o gram negativa, ¿no? Como les decía, solo los géneros Clavibacter y Streptomyces son gram positivas. O sea, si esperamos unas pseudomonas, unas xanthomonas, una arwinia, una pectobacterium, agrobacterium, son todas bacterias gram negativas. Entonces, se hace la prueba, puede ser o la tinción de Gram o la del hidróxido de potasio, y separamos a ver si tenemos las gram positivas de las gram negativas. Bueno, ahí está la pruebita del hidróxido de potasio, cómo se haría. Esto es lamentable, en las clases presenciales lo hacemos en clase. Otra cosa que podemos tener en cuenta son las características de esas colonias en el medio de cultivo, ¿no? Cuando uno tiene algo de experiencia, ya la forma, la elevación, la coloración seguro, la consistencia nos permite confirmar o estar más seguros de que estamos en presencia de una u otra bacteria. Eso ya, insisto, basado en la experiencia que uno pueda llegar a tener. La producción de pigmentos nos va a dar la coloración, qué sé yo, por ejemplo, la mayoría de hormonas son amarillas, producen colonias amarillas. Hay otras bacterias que producen colonias amarillas que son Pantoea o Clavibacter, entonces, pero fíjense, Clavibacter es gram positiva, entonces, por supuesto, Xanthomonas de Clavibacter, ¿en qué hospedante lo vamos a tener? ¿Con qué síntomas lo vamos a tener? O sea, todos los elementos nos sirven para el diagnóstico. Acá no nos quedamos, no hacemos un diagnóstico microbiológico básico, teniendo en cuenta solo cada prueba química o bioquímica o fisiológica, ¿no? Tenemos en cuenta todos los elementos, empezando por síntomas. Y por supuesto, ¿cuál? Otra característica que puede sernos útil es el tema del metabolismo respiratorio. ¿Por qué? Porque el grupo de Erwinia, Pectobacterium y Pantoea son anaerobias facultativas. Es decir, más allá de que eso le implica alguna, digamos, condiciones diferentes ecológicas y fisiológicas de cómo vive la bacteria, a los fines del diagnóstico, a nosotros nos sirve para, ante bacterias sospechosamente parecidas de colonias y que no podemos decir o queremos confirmar. Por ahí decimos, bueno, tal vez tenemos Pectobacterium, pero ¿cómo confirmo que esta bacteria cremosa blanquecina es realmente Pectobacterium? Y bueno, una prueba es la de metabolismo respiratorio, porque nosotros sabemos que Pectobacterium es anaeróbica facultativa, entonces las hacemos crecer en condiciones sin oxígeno, ¿no? Y con esta prueba del test de Hugh-Finlayson, pueden leer bien en qué consiste, vamos a ver diferencias de coloración en el resultado, ¿no? Y aquella que pudo crecer y pudo cambiar la coloración ¿cómo es? Del indicador, nos indica que esa bacteria siendo y que por lo menos tiene esa característica que es anaerobia facultativa. Para eso hay un libro
que es el que usamos generalmente en laboratorio para identificación de bacterias, o la mayoría usamos ese, que es el de Shad del 2001, que yo lo tengo por acá, ya se los voy a mostrar. Pero Shad hizo, más allá de que describe todas las especies, las bacterias fitopatógenas, como si fuera una clave casi dicotómica para hacer esta identificación de bacterias, ¿no? Partimos de una prueba de Gram, donde tenemos positivas solamente Clavibacter streptomyces. Dentro de las negativas, estos son los genos más comunes, hay otros, ya se los había dicho, ¿no? Pero nos quedamos con estos pocos. Y ahí hay algunas pruebas, qué sé yo, por ejemplo, acá este es un medio específico, es un medio que permite distinguir las colonias más claramente. Entonces, si los crecemos en este medio IDC y las bacterias, las colonias son amarillas, es más probable que tengamos una Xanthomonas o una Pantoea. Si nos quedamos acá entre las amarillas, nosotros habíamos visto que Pantoea, Erwinia y Pectobacterium tenían crecimiento anaeróbico. Entonces, si hacemos el test de Hugh-Mason, va a dar negativo para Xanthomonas, va a dar positivo para Pantoea. En el otro caso, si las bacterias son cremas o blancas, tenemos toda otra serie de bacterias. Bueno, pero entonces hay otras pruebas que se pueden hacer. Las pseudomonas, van a ver ustedes en las características de los géneros, ¿no? Que está descrito en una de las clases. Las pseudomonas pueden producir pigmentos fluorescentes en medios pobres en hierro, ¿no? Que este medio KIMB es un medio pobre en hierro. Entonces, si llega a producir pigmentos fluorescentes, eso se ve con luz ultravioleta. Se puede usar incluso esos lamparitas ¿cómo se llama? Para los billetes, se puede usar y se puede ver si estas pseudomonas producen pigmentos fluorescentes. Si no produce, podemos estar en presencia de cualquiera de estas, sea Agrobacterium, Ralstonia, Pectobacterium, Erwinia, o, insisto, otras más, o algunas especies de pseudomonas que son no fluorescentes. Y acá volvemos a hacer la prueba de anaerobiosis, ¿no? De crecimiento anaeróbico. Entonces podemos separar al Pectobacterium y Erwinia, y podemos separar acá Agrobacterium, Ralstonia y Pseudomonas. Acá ya un poco, teniendo en cuenta los síntomas, el tipo de enfermedad, ya tendríamos una primera idea de cuál podría ser la bacteria, ¿no? Son pruebas muy simples, o relativamente simples, y muy básicas. Nos permiten un diagnóstico no tan firme, ¿no? Pero es útil, digamos, es lo que se suele hacer. De ahí en más ya podemos pasar a pruebas como las galerías API que se suelen usar, o directamente a una técnica molecular, hacer una PCR, pero ahí ya, digamos, como que estamos encaminados a distinguir si es o no es una bacteria en particular. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Estoy revisando un poco a ver qué les puede interesar. Acá hay otra cuestión que puede ser interesante. Cuando pensamos digamos, ¿será que podemos directamente, viendo un síntoma, decir si es una bacteriosis o una micosis? Primero, por supuesto, si hubiera signos de micosis, es lo más fácil. Pero podría, digamos, no es así tan fácil de distinguir, pero en algunos casos las manchas que producen las bacterias son como más acuosas, ¿no? Se las llama acuosas o aceitosas. Y eso se debe a la producción de los exopolisacáridos. Entonces, eso puede ser una forma en la cual uno que ve, si vemos
un tipo de mancha. Yo no tomo asistencia, chicos, no se preocupen por cuestiones de asistencia. Estamos viendo una mancha y no vemos signos, decimos, ¿será una bacteriosis? Y bueno, si es acuosa es más probable que sea una bacteriosis. Hasta ahí. Tanto más no podemos, pero alguna idea nos puede llegar a dar. No, ni lupa ni microscopio. La mejor forma, si logramos ver que es acuosa, es contra la luz, ¿no? Porque hace como una cosa, una transparencia, ¿está? ¿Eso sería más a campo, profe? Sí, bueno, a campo es la mejor forma, ¿no? Pero a campo o incluso en laboratorio, cuando uno ve la mancha, ¿no? Eh, pero sí, sí, es lo más útil, digamos, a campo. Igual ya te digo, vas a salir al campo, vas a mirar las manchas y decir, ¿y es acuosa o no? Parece, pero no. Bueno, nada es así tan obvio en el campo. Incluso aparecen juntos síntomas. Se habrán dado cuenta usted ahora cuando salieron a buscar material, ¿no? Que en la foto hay un solo síntoma y ustedes ven una hoja que tiene varios. Vos decís, ¿cuál es? ¿Es todo lo mismo? Y puede ser que no. Bueno, ¿les parece que estamos o tienen algo más? ¿Quieren hablar de algo más de bacterias? Ustedes tendrán que estudiar, pero... Les muestro si quieren, mientras piensan alguna pregunta más, todos tenemos un rato más. Ingeniera, Esos... ingeniera, Sí, te ¿este escucho. Power va a estar en el aula disponible? ¿O cuándo lo carga? Vos no entraste al aula. Entré al aula, pero no está. Los videos están disponibles en el aula. Esto Ah, está en el aula está. grabado. El Esto está PDF se grabado. refiere. No, porque no encontré. Por eso le pregunto. ¿En serio que no encontraste? ¿En serio? La verdad. Bueno, vamos al aula. No Yo está uso el mucho el PDF, aula. ingeniera. El de las No, bacterias no no, está. son videos. Sí, hay 4 videos. Eso nomás, lo de que usted mostró la introducción, eso no nos pasa. Ese les decía que está en. Espera, vamos a entrar al aula. Ese está en, en la parte de trabajo práctico de bacterias. Va a quedar libre cuando liberemos el tema de bacterias. ¿Está? Va a estar ahí. No lo pongo ahora porque se les va. Porque no corresponde en realidad. Tampoco es tema de clase, de esta clase, pero yo se los doy porque me pareció interesante. Acá tenemos el aula. Bien. Ay, a ver, les voy a mostrar cómo está el aula para que vean que las clases están. Bien. Clases teóricas. Estos links son videos de estas mismas clases grabadas con algún texto que yo grabé y las hice video. ¿Está? Las otras las subiré. Ahora les voy a subir la de virus porque mañana vamos a ver virus. Ustedes no las pueden ver. Y en la parte de bacterias, que ustedes tampoco pueden ver todavía, se las voy a mostrar igual, está esta introducción teórica al PDF de bacterias. Así que, pero digamos, ¿qué es lo que corresponde a hoy? Esos videos que están ahí, que son estas mismas clases. ¿Tá? Por eso a mí, yo prefiero, con esta historia de que el Zoom, aparte que yo hablo sola con la computadora y no me gusta para nada, para eso ya lo hice, ya grabé las clases, prefiero que ustedes aprovechen el Zoom para hacer las preguntas. Entonces yo la clase se las doy desde antes, ya está grabada, yo ya la hice, ya la grabé. La escuchan, la miran y después vienen y conversamos más de las dudas que tengan, lo que les parezca que tenga que explicarles más. Profe, buen día. Hola. Tenemos varias dudas con respecto al parcial oral. No sé si usted nos puede dar un pantallazo, cómo va a ser, no sé por qué no. Encima nos coincide con
a algunos compañeros les coincide con la mesa de botánica y estamos viendo también cómo, cómo pueden hacer para ese día poder rendir las dos cosas. No es conmigo con quien tenés que hablar de esto. Lamentablemente yo no soy la que decido esas cosas. Profe, ¿y Eh, usted podría hablar con la profesora titular para la clase de mañana, digamos, tener alguna información o algo? Porque o si no, o si no nos comunicamos con ella por correo, no sé. eh, ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Cuándo sería Algunos el parcial sería el próximo jueves, ¿no? jueves primero. Hoy qué día, la semana que viene, el jueves, ¿es el parcial? Sí, jueves. El oral creo que el jueves, el parcial escrito el 8. Sí, creo que el del 8 creo que lo vamos a pasar, pero el del jueves, el pasa es que los temas del jueves no son mis temas. Eh, y el jueves tienen horario de parcial. ¿Cuál es el horario? Yo estaba por preguntar eso, profe, No cómo es sabemos la nada organización todavía, del profe. parcial oral, eso. No nos dijeron nada Ahora me nuevo. parece que era. Ah, bueno, voy a averiguar, yo nunca tomé parcial oral. Les averiguo y les digo mañana a ver qué me dicen. Pero escuchen, díganme ya cuál es el problema de horario de ustedes. Entonces, una mesa final. Claro, sí, porque esa es la semana de las mesas de exámenes. Entonces, por eso a los chicos que van a rendir botánica les coincide con el parcial oral. La semana que No, viene es mesa de con el exámenes. escrito. Con el escrito, coincide. Esperen. Primero, pregunta primera. ¿La semana que viene es semana de exámenes? No, ¿Y Sí, entonces? No, profe, lo que coincide es el parcial escrito con las mesas de examen. El parcial de la semana que viene, el oral, todavía no nos dijeron cómo no iba a tomar, pero no coincide con las mesas de examen. Ah, entonces el del oral no hay problema de horario. El tema, profe, que hay chicos condicionales que recién deciden su condición la semana siguiente después del final de botánica. Perdón, sí, de botánica. Y por ejemplo, si están en condición de promoción, deberían rendir el oral de esta materia este jueves, o sea, el jueves que viene, pero no saben si siguen en promoción o no, porque recién rinden la semana siguiente. Ah, bueno, pero discúlpame, pero ese problema no sería nuestro, ¿no? Claro. Se Claro, atrasaron con botánica, estudien las dos y bueno, hagan el esfuerzo. El que dicen que les coincide es el del 8. el escrito, sí, disculpe, profe, yo me equivoqué, el escrito. Bien, de todos modos, ese examen se pasa al 26, me parece. Ya les vamos a avisar. Porque el inicio de clase se retrasó, así que después vienen las vacaciones, creo que queda para el 26. O sea que ese no sería un problema. Y el oral les voy a preguntar a ver cómo va a ser. ¿Cuántos Profe, son? Sí. ¿usted nos podría decir cuáles son los temas del oral, por favor, para no confundirnos por ahí? O es hasta No. lo que dimos ahora, hasta ahora, digamos. ¿Ustedes no revisan el aula? En la parte, el archivo ese que dice condiciones de cursado, qué sé yo, dice qué temas entran. Creo que entra hasta hongos. Entra hasta hongos. Ya les voy a decir, puedo revisarlo yo, pero Bacterias eh, también entra, ingeniera. ¿seguro? Sí, la hay. Eso nos dijo la profesora la semana pasada. Ups, lo que yo tenía no entraba. Espérenme un segundo. Eh, Claro, ¿Qué por eso dice? le preguntaba, profe. Y bueno, ¿qué quiere? Estoy igual que ustedes. Espérenme un segundito. Bien, a ver un poco esto.
¿Dónde tengo yo ese archivo? Bueno, está en el aula también. Organización del cursado. ¿Qué dice? Clases teóricas. Evaluación. Evaluación. Clases teóricas. 1, 2 y 3. Evaluación parcial 1. Unidades 1, 2 y 3. Ah, la pucha. Es cierto. Hasta virus les entra. Yo tengo anotado que teoría entra hasta unidad 1, 2 y 3. Sí. Bacterias y virus. De bacterias, y si yo voy a estar, yo no sé si voy a estar, si yo voy a estar y les pregunto, ¿qué les voy a preguntar? Características básicas de las bacterias, principales géneros de bacterias fitopatógenas. ¿Qué más les puedo preguntar? Algunas cuestiones sobre la crecimiento, variación genética, alimentación. Eso está en la primera, algo de taxonomía, ¿no? ¿Cuáles son las...? Pero así nomás, lo más importante, los principales grupos, y alguna cuestión de la ecología. Pero no más que eso. Por lo menos en Diagnóstico, bacterias. ¿no? Diagnóstico no, porque esto no es tema de diagnóstico, no es diagnóstico. Digamos, la unidad 2 o 3, no sé qué es esto, no es diagnóstico. Diagnóstico se tomará en práctico y se tomará cuando se tome la unidad 7, que es diagnóstico. Buen día, ingeniera. Le hago una consulta. Sí. Pues en mi condición yo estoy promocional y condicional. Yo tendría que rendir el teórico y después rindo el práctico. Así es. O yo no entiendo muy bien cómo es el formato de examen. Todos rinden los prácticos. ¿Está? Sí, sí. Los que quieren promocionar rinden el teórico. Ah, bien, bien. Gracias. Porque no había entendido bien cómo era el sistema para rendir. Bien. Igual todas las preguntas, yo no veo que ustedes usen mucho los foros de consulta. Para mí es la forma más fácil de responderle las preguntas con más conocimiento, ¿no? Uno investiga la respuesta y se las responde bien. Pero bueno, no tengo problema. Bueno, entonces sí, esto entraría. Eso, de bacterias, esas cosas son las que yo voy a preguntar. Con los videos que Nada, están en la aula, profe, sí, no sí, está completo. nada que no esté ahí. Igual me gustaría mucho que lean, eso les iba a mostrar ahora, estos artículos que son un poco más, qué sé yo, no se queden con lo que les digo yo. A mí me parece que es tan pobre lo que uno les puede dar contra otra gente que sabe tanto más. Esperen un momento, que mi internet viene lenta. Acá está, fíjense, en esta página que yo les había puesto en la bibliografía. Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, ya, Ahora se la comparto. En esta página tienen, es decir, el de la PS, ahí ven dónde está. Igual el link está en la bibliografía que les di en la clase, en el video. Está en inglés, pero está en castellano también. Acá está la parte de fastidiosas, pero vamos a ir a la parte general, que está acá. Bien. ¿Ves? Tiene una introducción con las características, todo un poco más desarrollado, digamos, de lo que yo les di. Cuestiones, bueno,
la exhibición de los autores. Los sistemas de secreción no se los di, así que, pero sería muy interesante si lo leyeran un poco. Algo de historia, ¿ven? Biología de las bacterias. Fíjense, de hecho, la célula esta la saqué de acá. ¿Eh? El cromosoma, las colonias, qué sé yo, la reproducción, algo de sistemática. Acá tienen algo de nomenclatura. Supervivencia, diseminación, ¿ven? Interacciones, síntomas, algo de diagnóstico, epidemiología. ¿Ven? Está muy completo este. Yo creo que es muy útil que lo lean. Y el otro es ya el de las fastidiosas, que es este. ¿Ves que entran fitoplasmas y espiroplasmas? En general, yo no entendí por qué se denominan fastidiosas las bacterias esas. ¿Tiene por algo en especial o por qué? Sí, porque son fastidiosas para el trabajo. Le pusieron el nombre. Son difíciles de cultivar. No se usan las técnicas clásicas, entonces las llamaron fastidiosas. Ah, Así de perfecto. simple. Sí es importante que sepan aquellas que se llaman candidatos, por qué se usa el candidatus, ¿no? Y nada, no mucho más que eso. Bueno, ¿alguna otra? ¿Quieren que les revise de nuevo un poco la... A ver, vamos a ver un poco la... No, medio que... Yo creo que ya les hablé un poco de Ingeniera, todo. Sí, buen día. Le consulto entonces, ¿el práctico se movería para otra fecha? ¿No sería el 8, el parcial de trabajos prácticos, digamos? sí, de todos modos, ustedes no se preocupen que todo lo que se refiera a clases prácticas va a ser avisado a través del aula virtual. Yo todavía no lo hablé con los otros responsables de los prácticos, por eso no les puedo decir algo. Es muy probable que se pase al 26, pero no tengan duda que se va a informar. Todo lo que se trabaja en el aula virtual es avisado. Va a aparecer en las novedades, van a recibir. Es decir, revisen los foros y revisen porque todo se informa en el aula virtual. Si ustedes tienen problema que en su grupo no están siendo informados, consulten, ¿no? Pregunten. Es decir, nosotros constantemente estamos revisando el aula a ver si hay mensajes de ustedes. No esperen al Zoom, que no se olvida por ahí lo que les quiere decir, o digamos, la conversación surge de lo que se habla en el momento. ¿No? En el aula, todos los avisos van en el aula. Bueno, gracias, ingeniera. Bien. Profe, le hago una Bueno, consulta. sí, ¿El HLB es un sí, te escucho. fitoplasma o una bacteria fastidiosa? El fitoplasma también es una bacteria fastidiosa. El HBLB es causado por Candidatus liberibacter, que es una bacteria gram negativa, que tiene pared, pero es un candidatus porque no se la puede cultivar. No, no es un fitoplasma. Los fitoplasmas son molicutes, ¿no? Eso sí tienen que estudiar un poco la taxonomía para ubicarla, no memorizar, pero no son tantos géneros y tantos grupos, ¿no? Aunque sea diferenciar un poco las proteobacterias de las actinobacterias y de los molicutes. Esos tres, aunque sea. Serían las gram positivas, las gram negativas y las que no tienen pared. Gracias. ¿Ah? Ahora, al ser fastidiosas, a los fines de trabajar con esas bacterias se trabaja casi igual que con las otras. Si bien no están taxonómicamente relacionadas, todo se lo hace igual porque las enfermedades son parecidas, el comportamiento de las bacterias es parecido. Eso tienen en común.
los síntomas son parecidos. Todas las fastidiosas, digamos, las que están en floema producen síntomas parecidos, clorosis, disminución de crecimiento, al final parecen virosis. De hecho, los fitoplasmas antes se creían que eran virus, porque cuando no se los podía ver, no se conocía nada de cómo estudiar los ácidos nucleicos, se los consideraba que eran virosis. Bueno, si no hay nada más, yo les averiguo lo del parcial oral y ya, en todo caso, hagamos esto. Tómense el trabajo de escuchar o mirar estas clases que ya les subí de bacterias y miren las de virus también, que yo ya se las libero. Entonces, mañana hablamos de lo que sea de bacterias que tengan dudas y vemos el tema de virus. Si ustedes, por lo menos en mis clases, si toman la costumbre de ver las clases primero, podemos enriquecer mucho más esta reunión de Zoom, donde interactuamos. Si no, yo me la pasaría repitiendo todo lo que ya tienen, se me va el tiempo y se terminó y no tenemos consulta. Por eso me parece a mí más importante aprovechar la interacción. Y ya están subidos los videos de virus, ingeniera, entonces ya los miramos. Los hoy, videos ya. están subidos, yo termino esta clase ahora, corto esto y los libero. O sea, ustedes después de la clase en 10 minutos los tienen libres. Pero lo que yo les diría es que revisen un poco también, los que no vieron antes, revisen también el de bacterias, cosa de que si tienen dudas, las conversamos mañana también. Yo no presté atención, pero justo como no habían dicho que estaban subiendo los videos al aula, uno no, por ahí no presta atención a esas cosas, pero sí, ahora vamos a mirar. Bien. Mis clases siempre van a estar, espero siempre, ya veo que después no lo hago, siempre van a estar en el aula grabadas antes del día del Zoom. ¿Ah? ¿Qué clases son esas? Era esta de bacterias, es la de virus, va a ser la de ecología y va a ser la de acción patógena y después va a ser la de bacteriosis y virosis. Entonces, cuando ustedes vean que la clase es conmigo, ay, tengo a alguien en sala, espera, ¿de cuándo estará? Cuando vean que la clase es conmigo, es más, sin saber, revisen la carpeta de clases teóricas que van a estar ahí, en el aula. Miren un poco el aula. Por ahí, qué sé yo, no les avisamos, pero, o si quieren, mando novedades, que está liberada la clase teórica. Ahora les voy a poner eso. Ni bien yo libere la clase teórica, los mando en novedades. ¿Está? Pero, sí, consúltenlas. Usen el aula. Yo uso mucho más el aula que el Zoom. Súper, profe, gracias. Y otra cosa, ya que están, les recomiendo, las consultas es mejor que las hagan en los foros, porque, es decir, yo no tengo problema en lo personal de responder los mensajes personales, pero ayudan a los compañeros cuando otros tienen la misma duda, no se animaron a preguntar y qué sé yo, pregunten en el foro. Yo les voy a responder ahí. Quiero pensar que los otros jefes de trabajo prácticos también. Y entonces ya la respuesta va como para todos. Bueno, ¿estamos? Bien. Quedamos entonces. Revisan las clases de bacteria, ven las de virus, que yo ya se las libero, y mañana empezamos con las dudas que les queden de bacteria y seguimos con virus. Estamos, ingeniero, hasta mañana. Ok. Gracias, hasta mañana. Adiós. Gracias, ingeniero. Mañana, gracias.